En esta ocasión vamos a conocer cómo realizar la actualización del espesor y la presión de los neumáticos o las llantas de nuestra flota. Para ello, en el menú de neumáticos vamos a hacer clic sobre este icono para abrir la ventana de actualizar espesor o presiones. Al abrir esta ventana nosotros vamos a tener un panel a la izquierda que es para buscar la placa o el vehículo que nosotros queramos ver la lista de neumáticos que tiene actualmente montados en él. Recuerden que esta misma sección, este mismo panel de búsqueda es muy similar a otros paneles de filtros rápidos de otra ventana donde podemos buscar por operador, podemos buscar por propietario, en el caso de que nosotros tengamos una vasta flota y poder buscar de manera más rápida por alguno de estos valores algún vehículo que nosotros ya conozcamos. Digamos, podemos buscar, por ejemplo, todos los de la Mac, me aparecen todos los vehículos que son de marca Mac, y así sucesivamente por modelos o por tipos o cualquier otra clasificación que esté en este árbol de construcción para buscar vehículos en específico. Por defecto van a aparecer todos los vehículos en orden alfabético, desglosados pero por placa. Digamos que vamos a seleccionar este vehículo ABC 123 que va a contener sí, va a contener toda la lista de neumáticos que tiene actualmente montados en este vehículo como tal. Si seleccionamos otro, naturalmente me muestra solamente los neumáticos instalados en otros vehículos como tal. Cuando nosotros seleccionamos un vehículo y vemos la lista de neumáticos, vemos una lista en orden ascendente por identificación, pero podemos darle clic acá en esta liga o en este vínculo que se llama mostrar diagramas de eje para ver una representación más intuitiva de estos mismos neumáticos que están en la lista, pero de manera visual, de tal manera que nosotros podamos identificar más rápidamente por la ubicación la data que nosotros vamos a actualizar en esta ventana. Digamos que nosotros vamos a actualizar aquí, por ejemplo, y tenemos una hoja de servicio o unas anotaciones donde conocemos que actualmente el neumático 1003 tiene 24 milímetros, pero tenemos una nueva información en donde hemos medido ese espesor nuevo y vamos a actualizarle el tamaño actualmente. Digamos que el tamaño al día de hoy viene siendo de 22 milímetros. Por ejemplo, cuando nosotros modificamos, enseguida nos aparece por defecto una nueva fecha para colocar, por defecto me aparece la fecha del día de hoy cuando lo modifiqué, pero podemos alterar esa fecha para colocar una fecha más real de la toma de medición de ese espesor que nosotros estamos especificando, que fueron de 22 milímetros cuando lo medimos. Y así sucesivamente vamos a ir colocando, digamos, las próximas, las nuevas actualizaciones y colocamos la fecha, por defecto me trae la fecha de hoy, con la hora de hoy, pero podemos cambiarlo para una toma más precisa de la medición de esa llanta. Y así nosotros vamos sucesivamente cambiando cada dato según las anotaciones que tengamos pendientes y podemos también cambiar inmediatamente, si es que lo deseamos, el estatus de cada uno de esos neumáticos de estado activo a colocar otro estado diferente. Pasarlo a otro estado diferente significa, por ejemplo, si nosotros colocamos a vetado un neumático, que también lo podemos hacer desde la ventana de datos como tal del neumático, estaríamos señalando que el neumático ya no se puede reencauchar. Esto es lo que significa con el estatus vetado. El estatus desechado es que ya nosotros nos deshicimos de él, lo eliminamos, lo botamos, eso es lo que significa el estatus desechado. Y el estatus no disponible significa que ya no lo tenemos en nuestra empresa temporalmente, digamos que está inactivo. Este estatus también se utiliza en algunas cosas, por ejemplo, de forma automática para las actividades de mantenimiento, que más adelante vamos a ver cómo cambiar los estatus de manera automática, para indicar que el neumático temporalmente está no disponible o está inactivo en el sistema y no lo podemos seguir utilizando. Luego, bueno, luego de haber hecho ese espacio, continuamos con la explicación. Sigamos nosotros actualizando algunos espesores
podemos también actualizar de la misma manera el dato de la presión. Vamos a ocultar aquí este diagrama temporalmente para poder seguir viendo los datos de esta cuadrícula. Así como la presión, igual que como en el espesor, podemos actualizar qué presión hemos encontrado o habíamos encontrado antes de hacer el inflado correcto. Esto es una manera para ver o registrar cualquier anomalía que nosotros hayamos encontrado. Cada vez que nosotros estemos aquí actualizando, a la hora de guardar, se va a generar una data histórica de lo que había antes versus lo que había ahora. Digamos que nosotros ya terminamos de actualizar todos los datos de presión o espesor que nosotros hayamos encontrado. Y le damos a aceptar para guardar todos estos cambios inmediatamente. Aquí ya se acaban de generar algunos datos históricos con respecto a los espesores y a las presiones encontradas. Si nosotros queremos ver alguno de esos datos históricos, recuerden que podemos ver la pantalla de detalles del vehículo, que es exactamente también darle clic aquí a cualquier elemento del neumático para que me aparezca esa ventana de propiedades de cada neumático y poder consultar varios de sus datos, entre ellos el historial, por ejemplo. Aquí vamos a consultar, digamos, el espesor. Fíjense cómo me empieza a aparecer ya histórico de espesores, asimismo como de la parte de la presión. Cuando nosotros volvamos a actualizar otra vez estos datos, van a ir sumándose y sumándose otros datos históricos y así sucesivamente cada vez que nosotros vayamos realizando actualizaciones en la medida del tiempo. Si nosotros volvemos a consultar esta ventana, vamos aquí a cambiar de vehículo y vamos a volver a este. Fíjense que ya se me actualizaron los datos que nosotros teníamos. Aquí ya estamos listos para volver a actualizar otra vez los datos. Digamos que han pasado varios días. Y ahora la presión encontrada, digamos el día 6, o vamos a suponer, si ahora el día 7, este es el espesor, perdón, encontrado. Y aquí, por ejemplo, encontré que fueron 22.5 y así sucesivamente. Y vamos encontrando y vamos actualizando, se va actualizando la fecha, que también podemos cambiarla, repito. Y digamos, vamos a guardar por ahora estos datos así. Cada vez que nosotros hagamos una nueva actualización, se va sumando, como había comentado, a la parte de histórico esos datos de espesores que hemos venido actualizando a lo largo del tiempo. Asimismo, con la parte de la presión, también nosotros podemos volver a actualizar la presión para otra fecha distinta y así sucesivamente. También podemos realizar la carga masiva de datos utilizando el layout oficial, que podemos descargarlo aquí desde este vínculo o esta liga que está aquí en la parte superior derecha de la ventana. Al hacer clic allí se va a abrir una ventana del explorador web para descargar un archivo con nuestra plantilla oficial. Podemos guardarlo en cualquier ubicación y abrimos la plantilla. Al abrir la plantilla nosotros tenemos que preparar la plantilla que viene con algunos ejemplos de muestra para colocar los neumáticos verdaderos junto con los espesores verdaderos que nosotros vayamos a colocar. Por ejemplo, modificando estos datos, utilizando cada una de las identificaciones de cada neumático en cada renglón, pueden llenar todos los renglones que ustedes necesiten. Colocamos los datos del espesor en milímetros, la fecha de actualización que vamos a colocar. Pueden colocar incluso la misma identificación del neumático con otro espesor diferente en otra fecha diferente, también es válido. Y el estatus que nosotros vayamos a evaluar o vayamos a dejar de ese neumático como tal. Y unas observaciones del espesor. Asimismo, como existen estos datos del espesor, también lo vamos a utilizar la misma mecánica para llenar la data de la presión. Colocamos aquí la presión encontrada,
la fecha de la presión de cuando la medimos y algunas observaciones específicas o comentarios para la presión también de la misma manera. Nosotros guardamos los datos de la plantilla y de vuelta al programa de Transportex, nosotros vamos a utilizar una opción que se llama aquí importar datos desde archivo. Vamos a cerrar un momento Excel porque no puede estar abierto. Cada vez que nosotros importemos unos datos de una plantilla, no puede estar abierto Excel. Le damos importar datos desde archivo y en la parte ubicamos simplemente donde está el archivo que hemos descargado y lo procesamos. Una vez que esté procesado, fíjense que nos trae la misma data que nosotros hemos realizado en la carga del archivo como tal. Y una vez que nosotros revisemos cada una de los valores y estemos de acuerdo con la información que vamos a procesar, simplemente le vamos a dar a aceptar para guardar todos esos datos. Ahorita en estos momentos nosotros no le vamos a dar procesar, ya que estaríamos procesando una data que no nos interesa guardar por el momento, pero sabemos que podemos darle a aceptar para guardar todos los datos que hemos procesado o que hemos preprocesado aquí de esa carga inicial como tal. Hay algunas observaciones que me marca la carga del archivo, por ejemplo, hay alguno que dice que no se encontró la ID del neumático. Eso es normal, ya que sabemos que no tenemos ningún neumático con identificación 2 y identificación 3 en nuestra base de datos, por lo cual estos registros serían omitidos. Solamente va a guardar aquellos registros que estén perfectamente preprocesados, como el caso del neumático 1001, que está en letra negrita. Aquí en la parte inferior vemos de dónde fue la ubicación del archivo que hemos cargado para hacerlo de forma masiva. También tenemos otra nueva liga que se llama regresar. Si nosotros le damos regresar, volvemos a la vista anterior que teníamos de la parte de la ventana para actualizar espesor o presión, pero uno a uno de forma manual. Para culminar esta parte de actualizar de espesor o presión, tenemos la parte aquí de reportes. Tenemos aquí en el submenú de neumáticos un reporte que sería interesante de ver, que es la parte del historial de neumáticos. Nosotros podemos seleccionar un rango abierto y ver todos los movimientos históricos que han sucedido con respecto a la vida de cada uno de esos neumáticos que tenemos en la base de datos. Hemos realizado fuera del video algunos movimientos para que se vayan realizando históricos como tal. Y podemos ver aquí los detalles de cada uno de esos neumáticos y los eventos que se han generado de estos movimientos o cambio de presión, etcétera. Por ejemplo, hemos detectado aquí que para el 1003 hemos generado un movimiento de medición un histórico de medición de espesor, toma de presión, movimiento de vehículo eje, todo eso es en el rango en el cual tenemos o hemos seleccionado el reporte para abrirlo. También en la parte de gráficos, en el menú de gráficos, en el mismo submenú de neumáticos, podemos ver esta misma parte de historial de neumáticos, pero de forma gráfica para contabilizar cuántos movimientos de qué clase han sucedido en todos los neumáticos de la flota. Fíjense que, por ejemplo, para el caso de medición del espesor, hemos realizado 8 movimientos en este periodo que está acá. Y así sucesivamente.